Luego del dominio romano pasamos al dominio bizantino. Este inició con el cambio de nombre de la provincia de Judea. Esto ocurrió en el año 135 después de la era común, después de que el imperio romano aplastara la rebelión de Bar Kokhba, que fue el último intento de los judíos de recuperar su independencia. El emperador Adriano ordenó cambiar el nombre de Judea por el de Palestina o provincia Siria-Palestina, que era el nombre que los griegos habían dado pues a esta región siglos antes. Para finalizar el imperio bizantino, en el año 614, el imperio sasánida, que era el rival del imperio bizantino, invadió Palestina y conquistó Jerusalén. Esto lo hizo con la ayuda de los judíos, que se rebelaron contra los bizantinos. Los persas saquearon la ciudad y capturaron la Veracruz, que era el relicario que contenía la cruz de Cristo. Después del dominio bizantino pasamos al dominio árabe, pues que fue en el año 636. El califa Omar envió un ejército al mando de Khalid para invadir Palestina, que era una provincia del imperio bizantino. Los árabes derrotaron a los bizantinos en la batalla de Yarmouk, cerca del río Jordán, y pusieron fin al dominio romano en la región. Para finalizar el dominio árabe en el año 750, los abasíes derrocaron a los omeyas y trasladaron la capital del califato de Damasco a Bagdad. Palestina quedó relegada a una provincia marginal y sufrió varias invasiones de los fatimes, los turcos seleucidas y los cruzados. Después del dominio árabe, pasamos al dominio cruzado. Nos saltamos al año 1099, donde los cruzados cristianos, que habían iniciado una expedición militar para recuperar los lugares santos de manos de los musulmanes, asediaron y tomaron Jerusalén, masacrando a sus habitantes musulmanes y judíos. Los cruzados establecieron el reino latino de Jerusalén, que duró hasta el año 1291, cuando los mamelucos egipcios los eliminaron. Pues los cruzados construyeron iglesias, castillos y fortalezas e introdujeron el feudalismo, el latín y el catolicismo a la región. Seguido a esto, como ya lo mencioné, los cruzados salieron con el inicio del dominio mameluco entre el año 1291 y el año 1516. Es el dominio más extenso que ha tenido este territorio, donde Palestina e Israel formaban parte del imperio mameluco, que era un estado musulmán gobernado por una dinastía de esclavos turcos que habían tomado el poder en Egipto. Los mamelucos habían expulsado a los cruzados cristianos de la región y la administraron como una sola provincia llamada Siria o Bilad al-Sham. Después de los mamelucos inicia el dominio otomano. El inicio pues, del dominio otomano de Israel y Palestina comenzó en el año 1517, cuando el sultán Selim I derrotó al imperio mameluco, que era el estado que controlaba la región desde el siglo XIII. Selim I anexionó a Palestina y a otros territorios a su imperio y se proclamó protector de los lugares sagrados de las tres religiones monoteístas. Estas eran el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Ya para finalizar el dominio otomano, Palestina, terminó en 1917, cuando el ejército británico, aliado con las fuerzas árabes, expulsó a los otomanos de la región durante la Primera Guerra Mundial. Después del dominio otomano llega el dominio británico. Fue un periodo de 30 años en el que la región formó parte del mandato británico de Palestina, que era una entidad administrativa creada por la organización internacional que precedió a la ONU. El mandato británico de Palestina se extendía por el territorio histórico de Palestina, que incluía el actual Israel, Cisjordania, Gaza y parte de Jordania. Ya para finalizar, el dominio británico terminó en el año 1948, cuando los británicos anunciaron su retirada de la región ante la imposibilidad de resolver el conflicto entre judíos
y árabes, y es allí cuando pues se parte Palestina en dos estados. Pues es como entre 1947 y 1948, cuando la ONU propuso la partición de Palestina en dos estados, uno judío y el otro árabe, con Jerusalén como ciudad internacional. Directamente los judíos aceptaron el plan, pero los árabes lo rechazaron y estalló la guerra entre ambos bandos. Eh, los judíos liderados por David Ben Gurión declararon el Tel Aviv la creación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, según el plan previsto por la ONU. El Estado de Israel fue reconocido por muchos países, pero no por los árabes. Pues esto lo consideraban ilegítimo y los países árabes vecinos invadieron Israel, pero fueron derrotados. Como resultado ante esta guerra, Israel amplió su territorio y unos 700.000 palestinos se convirtieron en refugiados. Después de esto, el 14 de mayo, los judíos proclaman el Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948, perdón, según el plan de partición de la ONU, como ya lo había mencionado, y el 15 de mayo los países árabes invaden Israel, iniciando la primera guerra árabe-israelí, y Israel amplía su territorio unos 700, y unos 700.000 palestinos se convierten en refugiados. Ya después de esto inicia la guerra árabe-israelí como tal en el año 1967. Israel lanza un ataque preventivo contra Egipto, Siria y Jordania, que habían movilizado sus tropas en las fronteras. En 6 días, Israel ocupa el Sinaí, Gaza, Cisjordania, Jerusalén y Jerusalén Alto, y los Altos de Golán. Se produce la Segunda Guerra Árabe-Israelí o Guerra de los 6 días, y pues unos 300.000 palestinos más se convierten en refugiados.